las fisuras anales es una de las patologías más frecuentes coloproctológicas. Son pérdidas de la continuidad de lo que sería justo la continuación por debajo del canal anal hasta de la línea dentada hasta el margen anal, úlceras lineales. Esa es la definición de una fisura anal. Tú me estás confundiendo con lo que son fístulas. Hay fístulas que son comunicaciones directas entre el recto y la vejiga. Y esas fístulas sí son diferentes y sí tienen manejo más complejo. En esta zona anatómica, yo siempre hablaba que en ginecología, toda la zona perineal, ahí pueden involucrarse hasta 4 subespecialistas. O sea, está el ginecólogo, el uroginecólogo, el cirujano general, el proctólogo, el cirujano plástico. Es una zona muy compleja quirúrgicamente. La idea de hablar de fisuras anales es sobre todo entender que existen diagnósticos diferenciales complejos que debemos de sospechar ante la presencia de fisuras anales. Hay parte de lo que investigué al revisar el tema, es que aparte de que son una de las patologías más frecuentes a nivel proctológico, son de muy continuo pues consulta por parte del médico general. Yo sé que este curso es un curso de actualización y aparte es un curso para el Nacional de Residencias. Yo quiero platicarles rápido mi experiencia. Yo tuve que hacer también mi curso para terminar la carrera. A mí no me aceptaron en mi primera vuelta del examen profesional y fueron 6 meses donde tuve que estar pues, haciendo cursos, rotando, y creo que fue una de las mejores experiencias que me pasó en la vida, porque de eso me permitió irme a Chiapas, a Los Altos, y experimentar otro tipo de medicina completamente diferente. Entonces, si alguno de ustedes se encuentra en ese momento de la vida en donde pues, se encontró con de alguna forma, algún obstáculo, ni se preocupen, ¿no? Porque así es como les tocó vivir y es como lo van a tener que resolver. El que estén aquí es muy importante porque están actualizándose y están involucrándose en su formación. Y eso es lo que debe de ser más valioso, ¿no? Toda la anatomía del recto pues va a ser compleja y va prácticamente a dividirse en 2 porciones importantes de lo que sería el margen anal, el orificio en la línea dentada y lo que serían el esfínter interno y el esfínter externo. Esta situación anatómica es importante porque muchas de las definiciones van a incluirse en la situación anatómica. Esta es una fisura anal. Y muchas de las fisuras anales pues pueden complicarse con inclusive algunos colgajos anales e inclusive algunos otros complejos diagnósticos que vamos a comenzar como una triada de alguna forma diagnóstica que vamos a mencionar. ¿Cuáles son las causas de unas fisuras anales? Pues mucho de la dificultad para evacuar, una dieta baja en fibra, una diarrea crónica, traumatismo que generalmente es relacionado a sexo anal, otro tipo de trabajos que involucran lesiones directamente en el recto y muchas veces pues el parto. El parto también puede ser una condición de trauma que lesiona la mucosa anal y te puede generar fisuras anales. La isquemia que puede ser inclusive presente en algunas zonas del margen anal y las idiopáticas también que pudieran ocasionar estas condiciones. ¿Cuál es la fisiopatología más o menos de las fisuras anales? Pues generalmente hay un microtrauma, hay dolor, hay un espasmo del esfínter anal interno, hay una alta presión del esfínter en el momento del descanso, hay disminución en la perfusión anodermal, hay isquemia y hay dificultad en la cicatrización. Este es un ciclo que persiste, que persiste, que persiste y que va a generar el sangrado fresco en las evacuaciones de los pacientes que padecen fisuras anales. Generalmente si son interrogados, son porque estas fisuras anales ya se volvieron crónicas. Las fisuras anales pueden suceder de forma espontánea y de forma espontánea pueden sanar. Pero cuando no sana y se vuelven crónicas, te pueden dar complejos que van a necesitar en algún momento manejo quirúrgico. Ahora, el abordaje inicial lo vamos a hacer con médicos generales, vamos a necesitar con médicos generales, pero ya el siguiente paso es hacer una pronta referencia al subespecialista que es el proctólogo, ¿no?
o el coloproctólogo, inclusive el cirujano general, quien me orientó un poco sobre las fisuras anales, fue un cirujano, que algunos lo conocen, el doctor Medrano, como oncólogo, me dijo, no, pues esto tienes que hacer esto y calcio antagonistas, cosas que yo no conocía y que pues en ginecología difícilmente he recetado porque muchas de las fisuras anales o de los traumas ginecológicos son después del parto y casi todos cicatrizan en el puerperio. Pero si hay una constipación crónica, pues se pueden perpetuar y pueden generar estas lesiones, ¿no? Esto es súper importante y creo que es lo que más deben de rescatar si van a hacer exámenes de nacional de residencias o exámenes profesionales o cualquier pregunta de alguna índole. Lo que les va a querer hacer la pregunta es que ustedes hagan este diagnóstico diferencial, que ustedes piensen que las fisuras anales, cuando se encuentran en una zona anatómica diferente, pueden ser asociadas a enfermedad de Crohn, sífilis, herpes, VIH, tuberculosis, neoplasias, sarcoidosis y algunas enfermedades mucho más complejas. Estas condiciones ustedes tienen que pensarlas ante la presencia de fisuras anales en zonas no propias de las mismas. Y ahorita vamos a ver cuáles son las zonas propias de las fisuras anales. Imagínense que este es el ano, ahí está el ano, aquí. Esta es la zona de alguna forma posterior, esta es la zona anterior, y aquí en esta zona si hay fisuras, pues no va a haber ningún problema, porque generalmente se consideran fisuras típicas. Pero si se encuentran en esta zona, nada más de verlas, ustedes tienen que sospechar en otra enfermedad y hacer un diagnóstico diferencial con Crohn, tuberculosis, HIV, leucemia, neoplasias, sarcoidosis, cosas raras. Solamente de verlas clínicamente deben de hacer sospecha de cosas raras. Está fuera de la zona típica, entonces tengo que descartar que esta paciente tenga algo más, ¿no? Diagnóstico, pues mucho del cuadro clínico, ¿no? Dolor con evacuaciones y sangrado fresco generalmente. La triada de Brody, que yo la conocí después de ver esta clase, hemorroides, centinela, úlcera y papila hipertrófica. Esta triada de Brody puede ser una pregunta y ahorita vamos a ver una imagen de lo que es una fisura crónica. Y bueno, en la exploración física vamos a visualizar esta pérdida de la continuidad en el margen anal y pues como vimos la mayoría son de localización posterior. Y aquí comenta algunos coloproctólogos que la manometría anal puede ser un diagnóstico, pero es mucho más clínico que mediante estudios. Importante identificar la cronicidad de las fisuras cuando ya tenemos pliegue centinela, una papila hipertrófica, cuando tenemos una zona, el esfínter anal interno, pues está expuesto, cuando está hiperespástico a la exploración clínica, cuando tenemos una estenosis anal o cuando tenemos una fisura que tú comentaste. Esas pueden ser complicaciones de las fisuras anales y ya significan cronicidad. ¿Ok? Aquí vemos algún ejemplo de una fisura anal en esta zona. Este es todo un complejo de Brody. Y, pues, ¿cuál va a ser pues, nuestro manejo médico? El manejo médico inicial es, como todos los manejos, el más conservador posible. Y este es el que ustedes van a establecer con medidas dietéticas, aumento de fibra, desde darles Sol Bran, medio vaso con cada alimento cada 8 horas, hasta darles pues fenócidos, methamucil, psyllium plántago, que el coloprocto del hospital me recomendaba hace muchos años, el doctor Carlos Cervantes, que les recetara antes de xenócidos psyllium plántago. Entonces, de primera elección psyllium plántago y después los xenócidos. Los baños de asiento, que son baños con un dispositivo en donde se pone un poco de agua con aumento de la temperatura, se generan baños de aproximadamente cada 15 minutos, 3 veces al día, en esos de 2 a 3 periodos, y esto nos va a generar que después de hacer estos baños de asiento, secar de la forma más completa, inclusive con una secadora, dicen los proctólogos, para evitar por completo que se encuentre en la zona humedecida y que se persistan infecciones o lesiones. Entonces, te haces baños de asiento y te secas con una secadora. Así hay que decirles a los pacientes. Con estas medidas higiénico-dietéticas vamos a mejorar la mayoría de las fisuras anales. Hay complejos como la nitroglicerina en crema, el isosorbide, la toxina butolínica, calcio antagonistas, anestésicos locales y sufrexal como ketanserina. Muchos de estos van a dar un manejo médico completo hasta del 50%. Aquí tenemos algunos geles que vamos a recetar, ¿no? El Nixon no lo vamos a recetar, vamos a recetar estos medicamentos cuando tenemos el diagnóstico de una fisura anal,
Por eso es importante, si ves una fisura anal clínicamente, haces un tacto, el esfínter no está contraído, tú como médico general tienes la posibilidad de recetar estos componentes, ¿no? Diltiazem, en diferentes presentaciones, angiotrofin en gel al 2%, la pasta de Lassa también como acompañamiento, y esta situación ya del manejo quirúrgico, pues hay que considerarla, pero va a ser mucho más importante la referencia con el subespecialista, que es el coloproctólogo, ¿no? El coloproctólogo tiene una cantidad de patologías muy características y son de manejos muy específicos y hay una gran diversidad de opciones que ellos tienen que evaluar con su paciente cuando se tiene que decidir un manejo quirúrgico, ¿no? Hay complejos quirúrgicos que se consideran como esfinterotomía lateral interna, que puede ser abierta o cerrada, una fisurectomía más una esfinterotomía lateral interna, la aplicación de toxina botulínica, el aplicar o realizar un colgajo anal y la esfinterolisis. Todos estos son manejos quirúrgicos que ya le corresponden al coloprocto para completarlos. Aquí tenemos algunos ejemplos de la toxina botulínica. Yo hasta este momento me enteré que el coloproctólogo aplicaba toxina botulínica. Hay otros subespecialistas, no solo el cirujano plástico ni el médico estético, sino que el neurólogo aplica toxina botulínica para las migrañas, es otra de las opciones. Y pues hay inclusive aplicaciones de toxina botulínica endoscópica aporta cierto grupo de patologías. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo infiltrar la toxina botulínica, pero mucho de lo que leí en las referencias es que no hay un consenso adecuado de cómo aplicarla y que mucho va a depender de la experiencia clínica y de los estudios que se realicen. Lo que sería la realización de el retiro quirúrgico de las fisuras, el hacer a lo mejor una disminución del grosor del calibre ¿cómo se llama? Del esfínter, y pues, lógicamente preparar la zona quirúrgica y hacerlo con un especialista, ¿no? Igual otro manejo para hacer la rotación de colgajos para cubrir las fisuras, y esto que es algo mucho más complejo, que ya tiene que ver con las fisuras crónicas. Yo creo que ante estas fisuras crónicas no hay que iniciar manejo conservador, estas te tienen que ir directamente con el proctólogo, pero ustedes como médicos generales, nosotros como médicos generales tenemos la obligación de diagnosticarlo y de referirlo, ¿no? Es una incontinencia global hasta importante cuando tenemos estas fisuras crónicas, una incontinencia sólidos, ocasionalmente a líquidos, sangrados, infecciones, hematomas, abscesos, y pues con una alta recurrencia cuando te presentamos estas lesiones. Aquí algunos de los tratamientos y la comparación entre ellos para hablar de su curación, su recidiva y sus efectos adversos. Se dice que el nifedipino o los bloqueadores de canales de calcio van a tener una curación hasta del 90%, con una recidiva hasta del 50% y con efectos adversos importantes. Dar antagonistas de canales de calcio es importante, pero va a generar efectos adversos. La nitroglicerina también va a poder dar una curación, pero también tiene efectos adversos por los efectos colaterales del medicamento. La toxina botulínica, pocos efectos adversos, pero también tiene un alto índice de recidiva, y el sufrexal, que también va a tener menos efectos adversos, pero altas recidivas. Esto es un coloproctólogo. Lógicamente, el manejo quirúrgico es el manejo preferido para una fisura anal crónica. Pero bueno, entendamos que la idea de dar manejo inicial debe ser nuestra prioridad, y nosotros como médicos generales. Una pregunta, para el nifedipino es un efecto, sí, es un efecto que va sobre la acción muscular y nos va a permitir hacer la relajación del esfínter, pero también lleva todos los efectos adversos del nifedipino. Entonces, mucho de la fisiopatología es que hay un estado constante ¿cómo se dice? De contracción del esfínter anal interno, y eso es una de las complicaciones que vamos a tratar de evitar con los medicamentos para que pueda cicatrizar de mejor forma. ¿Qué sucede con las fisuras anales? Pues tratamos de que ver, ahí tenemos una guía clínica que hay que revisar, porque pues de eso va a ser muchas de las preguntas que van a tener en los exámenes. Y bueno, si la fisura anal aguda se corrige, pues no va a haber ningún problema más que el envío a su casa. Si esto se complica, una fisura anal crónica, pues tenemos que referirlas
al subespecialista, ¿no? Tratamientos conservadores, si no hay recurrencia, pues no hay ningún problema, pero si no tenemos que dar el seguimiento, ¿no? Las historias clínicas para hacer, sobre todo en las mujeres con antecedentes de partos, con incontinencia o antecedentes de cirugía anal en el parto, pues si tienes esto, pues tienes que realizar una manometría anorrectal y un ultrasonido endovaginal, pues para descartar la presencia de fístulas que pudieran acompañarse y pudieran hacer el diagnóstico diferencial. Y pues la presión baja en reposo, que es importante entender en las manometrías. Existen en las manometrías, que es este estudio donde te permite medir las intensidades de los esfínteres, existen estados patológicos en donde el cuerpo el paciente de forma involuntaria está indicando una mayor contracción por efectos que de alguna forma son involuntarios, pero está mandando siempre la señal de contracción, y eso es lo que te hace la manometría, entre algunas otras cosas, te permite hacer ese diagnóstico diferencial de la constante espasticidad del esfínter, y eso es importante diagnosticarlo con la manometría. Y esos trastornos a veces se manejan con el gastroenterólogo especialista en fisiología gastrointestinal. Los gastroenterólogos tienen como 5 o 6 subespecialidades, y en una de ellas están los gastroenterólogos que se especializan en motilidad intestinal, y ellos serían los indicados para hacer estos diagnósticos, ¿no? Si tenemos estas alteraciones en las manometrías, pues bueno, una cirugía de colgajo anal o una fisurectomía, pues vemos si hay recurrencias y bueno, el protocolo de investigación o de neuroestimulación. Todo esto creo que ya está en el terreno del coloproctólogo y ustedes lo deben de conocer, pero creo que hasta la situación del manejo de la fisura aguda nos quedamos nosotros los médicos generales, ¿no? Y colgajo anal o la papila anal hipertrófica, si no la tenemos, pues diltiazema al 2% en nitroglicerina. Si la tenemos, pues el manejo quirúrgico con una esfinterotomía lateral interno parcial o cirugía no preservadora de la integridad del esfínter. Y bueno, todos estos esquemas, todos estos algoritmos son propios del coloproctólogo y tienen un camino muy propio para llegar al manejo adecuado. Pues miren, es una práctica muy rápida. Creo que lo más importante que hay que entender de las fisuras anales es que cuando se saben de la localización convencional, tenemos que pensar en cosas raras, ¿no? Y esa es información que pues, yo sinceramente no recordaba, y creo que vale la pena. La triada, que la recuerden, el manejo de forma conservadora, con medicamentos, con cambios de la higiene y de la dieta, y pues el diagnóstico, ¿no? No todas las personas solamente se diagnostican bien, se tiene que hacer un tacto rectal. Y pocas veces hacemos tactos rectales en las exploraciones físicas. Pero si hay un antecedente de sangrado, hay que hacer una exploración. Porque yo considero que la vida personal son completamente diferentes. Entonces, si yo tengo un paciente que llega a la unidad de medicina familiar con un hemorroide de grado 3, cuando ya es extensa su evolución, yo ya no podría encontrar específicamente de dónde se origina, debido a que la inflamación de las hemorroides abarca de 1/3 a 2/3 del ano. Entonces, en ese caso, yo como identifico que es una originaria de una persona o es una hemorroide, porque tendrían tratamientos completamente diferentes. Mira, yo creo que ante un hemorroide, si es una hemorroide que está trombosada, lógicamente es una hemorroide que tiene que necesitar manejo químico. O sea, una hemorroide trombosada puede ser una urgencia proctológica. Entonces, lo más importante es la clínica. Si tú ves que tu paciente puede tolerar manejo conservador y si en 2 meses no resuelve, se tiene que referir a su especialista. Ahora, el que tú sepas si es un hemorroide complicado o si es una fisura, pues todo va a depender de que el manejo conservador resulte o no. Si tú vas a tener un hemorroide muy pequeñito, le puedes modificar su dieta y le puedes dar tratamiento, y ese hemorroide va a dejar de ser sintomática, a lo mejor por 2 meses estás ayudando un poco al paciente, pero si este hemorroide va a persistir, tiene que tener manejo clínico. Entonces, yo tengo que tener 2 meses para darle seguimiento. A las fisuras anales, a las fisuras anales. Por eso la diferencia entre el manejo de una fisura anal y un hemorroide. Si un hemorroide está trombosada, es urgencia y es manejo químico proctológico. Entonces, si la clínica es doloroso, hay edema, hay
es aumento de volumen, mucho dolor a la palpación, es una hemorroide trombosada y se tiene que referir inmediatamente al proctólogo para manejo clínico. Si tú ves este tipo de imágenes que parecieran una hemorroide y no es más que un colgajo cutáneo, pues no parece tan fácil de diferenciar. O sea, yo clínicamente veo esto y parece un hemorroide. Aquí parece que hay un hemorroide, aquí parece que es un hemorroide. Es un colgajo anal. Entonces, la clínica es la que te va a orientar para ver si le vas a dar tratamiento conservador o la vas a referir al. Por ejemplo, ese colgajo no presentaría dolor a la palpación. En teoría no, porque ya es crónico, pero pues va a depender de cómo se manifieste clínicamente. Pero estos complejos muchas veces van a tener también la presencia de pérdidas de la continuidad y van a presentar sangrado. Entonces, si tú no revisas a la paciente, generalmente vas a sospechar que es un hemorroide y la tienes que referir al proctólogo, pero si tú la revisas, es que puedes manejarla conservadoramente. Si solamente es una situación lineal, pues tú la puedes manejar conservadoramente. Pero para eso tienes que revisar. Ahora, esto va necesariamente, ¿sí? Entonces, nada más, aunque el que yo determine si vino de un hemorroide trombosado y fue un colgajo anal, o si viene una fisura, pues ya el quien va a determinar el manejo va a ser el proctólogo. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de VIH, es un único que va a presentar fisuras anales. Bueno, porque realmente su actividad sexual puede ser de alto riesgo y presentar fisuras anales. Entonces, para yo diferenciar, porque me comenta que las fisuras anales se presentan de los lados laterales, puede ser VIH, pero sobre todo de los lados anteroposterior, podrían ser tipos de una fisura. Pero yo tengo un paciente de 16 años que tiene actividad sexual recurrente, tengo fisuras, o bueno, tengo múltiples heridas o lesiones en el ano que lo presenta tanto en la forma anteroposterior como lateral debido a la actividad sexual que tiene. ¿Cómo yo identifico que es debido a esas fisuras anales o esos pequeños colgajos que se presentarían, serían anteroposterior o lateral, o únicamente es por su vida sexual activa que presentan lesiones anales? Pues mira, la realidad es que todos estos pacientes necesitan un manejo multidisciplinario. Y ante un paciente con esas características, vale la pena una interconsulta a infectología, porque es un nivel de CD4, hay que tener una interconsulta con un proctólogo y el que está al pendiente de su nutrición, porque no todos los homosexuales van a tener fisuras anales. Ellos tienen medidas adecuadas y se cuidan y evitan estas lesiones y hay muchas formas con lubricación en la que puedes evitar el trauma que generan las fisuras en regiones anormales, ¿no? Pero vamos, tú siempre tienes que pensar que cuando se encuentran en estas zonas son lesiones típicas y si tu paciente no está siendo positivo, pues descartas la posibilidad de una fisura. Entonces, clínicamente, la única diferencia que yo puedo tomar sería de la alimentación. O sea, no habría como diferencia en la temperatura o en la base. Lo que revisé es muy clínico y dice, si tenemos las fisuras en esta zona, son típicas, si las tenemos en esta zona, son atípicas. Entonces, eso es lo que a mí me queda claro, después de lo que revisé, la práctica clínica proctológica, pues no sé tan claro, en mi experiencia como ginecólogo, las fisuras que yo he visto son posparto, y todas se resuelven en el porperio, y cuando nosotros tenemos una lesión del esfínter, aprendemos a reparar el esfínter interno, el esfínter externo, la mucosa y la piel, pero si tenemos la presencia de un coloproctólogo, pues que nos ayude. ¿Dudas, preguntas, ciertas? Puedes agregar algún tipo de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se llama? Soluciones antisépticas que pudiera asociar, como las soluciones con las que hacemos algunos lavados, todo siempre bajo prescripción de tu proctólogo, y lo ideal es que solamente sea agua caliente estéril, ¿no? Pero si pudieras agregar algún tipo de antibiótico a tu solución, y lo más importante del baño de asiento es que al finalizarlo lo tienes que secar con secadora, ¿eh? Eso lo revisé, no lo sabía, es importante que lo recuerdes. ¿Vale? Calientita, no, no que te quemes, ¿no? Pero... No, o sea, pero frío, calientita.
Y yo leí que era caliente, baño de ciento caliente. No leí sobre baño de ciento frío, solamente caliente. ¿Para qué? Para generar una vasodilatación y favorecer la llegada de todos los componentes sanguíneos que favorecen la cicatrización. Y por ejemplo, el sedentarismo No lo sé. No lo sé, al contrario, el sedentarismo es una respuesta de la presencia de una fisura, ¿no? El que tú te encuentres en una posición y evites el movimiento va a evitar el dolor, pudiera ser la condición de tener una fisura. No te paras, ¿no? Estoy bien. Esto es algo que no se comenta, no vas a hablar de estoy saliendo de hace unos días y mejor me quedo aquí sentadito, ¿no? Son temas que son difíciles de diagnosticar a veces porque la gente no lo tiene. Y la gente vive con esto muchos años. Y por eso llegan a estos grados de publicidad, pues que necesitamos considerar, ¿no? Dime. Es una muy buena pregunta. Lo que yo leí en esta revisión es que necesitamos esperarnos al menos unos 2 meses de tratamiento. Puedes repetir hasta 3 veces más tu tratamiento. 1, 2, 3, 4. Hasta 6 meses tú puedes vigilar a un paciente con fisuras agudas. Más de 6 meses tienes que mandarlo a un subespecialista. ¿Dudas, preguntas? Entonces, aquí está el doctor Gatica, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? ¿No nos conectamos? Pues no llegó nadie, ¿tú crees? Perdóname, yo acabo de llegar, ¿eh? Esperando, pero por eso no entiendo ese escrito. Dije, si ya llega alguien, le saco. Discúlpame, me conecté un poquito más tarde, pero estamos al pendiente. Cualquier cosa nos avisan. Sí, nos desconectamos a ver pero ¿sabes qué? Te voy a poner como evidencia que ahí está bastante. Déjame tomarle aquí la fotito. Ay, qué bonito. Ay, ¿quieres verme? Bueno, es que ya estoy bien. Mira lo que me pasó. ¿Qué? Ay, qué... Un pequeño accidente. Cuídate mucho. Sí, no. Pues, ¿qué me da salud el doctor? Pero estoy bien. Cuídate mucho. Te voy a tomar fotos. Sí. Voy a hacer chiquito para que tome un poquito. Creo que más bien estamos en sesión de pantalla acá. Bueno, que no se ve la cámara. En evidencia por lo que me da, ¿verdad? Claro que sí, estamos al pendiente, ¿eh?